Listo, muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. Nosotros somos un grupo de estudiantes que hemos tenido a bien hacer un tema como ya reflexión acerca de la ética profesional y la lucha contra la corrupción. A través de esta exposición vamos a mostrar diferentes tipos en lo que concierne a lo que es la ética y la lucha contra la corrupción. Muy bien, tenemos el honor de tener al invitado a un director de un colegio, mejor dicho, Juan Enrique Pestalozzi, el director José Hernández Vega, el cual nos va a ayudar y también darnos su opinión acerca de nuestro tema que hemos tratado el día de hoy. Muy bien. A ver, vamos a empezar primero exponiendo una pequeña parte y después el invitado nos dará su opinión acerca del tema. Mejor dicho, vuelvo a repetir, nuestro tema es la ética profesional y la lucha contra la corrupción. Ahora mismo le voy a dar pase a mi compañera Diana que va a dar inicio con esta exposición. Así es, muy buenas tardes con todos. Bueno, ética profesional y la lucha contra la corrupción. Así como la definición de la ética, área de la filosofía que por denominación moderna se le conoce como una ciencia práctica de carácter racional, eminentemente humanística, que estudia las leyes de la licitud o la moralidad de los actos y sus fundamentos. Filosófica. Trata del ser, también sus actos y su entorno. Ciencia. Emite juicios sobre la maldad o la bondad moral de algo, pero dando siempre la causa o la razón de dicho juicio. Allá en el rayo Práctica. y hacerlo en el piso. Está hecha para aplicarse a la vida diaria. Carácter racional no es producto de la intuición, la pasión o el instinto, sino del razonamiento. Humanística. Los problemas propios de la ética atañen al individuo de un modo íntimo. Así que vamos con la profesión. La profesión, en sentido estricto, esta palabra designa a las carreras universitarias. También vemos que en sentido amplio abarca también a oficios y trabajos permanentes, remunerados, aunque no quieran título universitario. También, en virtud de su profesión, el individuo ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales también. También tenemos que es la actividad personal, puesta de una manera estable, al servicio de los demás, con impulsos de la propia vocación, honrada, en beneficio propio y con la dignidad correspondiente al ser humano. También tenemos como deberes y derechos en virtud de la profesión, como la vocación, finalidad de la profesión y también el propio beneficio. Así que le doy pase a nuestro invitado Juan Enrique Pestalozzi. Muy bien, compañera, gracias. Entonces aquí, a partir de aquí le damos la invitación al invitado, al director del colegio Juan Enrique Pestalozzi, José Hernández Vega, para que nos dé su opinión acerca de lo que él considera que es una ética profesional y lo que considera acerca de la corrupción aquí en el Perú. Por favor, director. Gracias. Gracias por el pase. Muy buenas tardes con todos ustedes, jóvenes estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, quien les habla es José Hernández Vega, director general del Colegio Juan Enrique Pestalozzi, institución educativa de la zona de Mariscal Cáceres, con más de 30 años de labor y servicio a toda la comunidad. Recogiendo gratamente la invitación del joven Diego, en esta oportunidad se me permite y se me invita a hacer conocer a ustedes un poquito más aquello del tema que ustedes están tratando el día de hoy.
el cual vamos a referirnos en estos momentos a lo que corresponde primeramente el lado en sí de lo que es la ética, ¿no? Y obviamente este término está pues dado en todas las carreras, incluidas en la que ustedes se encuentren en este momento cursando. Entonces podemos decir que es una ciencia, pues la ética es una ciencia netamente práctica y que posee, bueno, bastante lo que es un carácter racional, ¿no? De lo que realmente nosotros hemos elegido como vocación para el estudio y que a un futuro cercano tenemos nosotros que demostrar realmente la formación que en este caso ustedes en su institución han tenido. Esa ética debe de figurar ante todo en el lineamiento donde ustedes se encuentren. El caso de ustedes creo que pasa por lo que es la carrera de Derecho. Es una carrera muy linda, muy amplia, pero también bastante tediosa en el sentido de que pues su estudio es bastante amplio y que por ende tienen ustedes, bueno, pues que poner de manifiesto mucho el aspecto racional de saber lo que están haciendo, de dónde parten, dónde se encuentran y hacia dónde ustedes quieren llegar. Realmente este término de ética pues junta bastantes términos, bastantes definiciones, pero tiene mucho que ver al mejor comportamiento que ustedes tengan que llevar a cabo dentro de lo que es la sociedad. En ese sentido, es necesario saber siempre de parte de ustedes dónde se encuentran primeramente ustedes situados. Son en este momento estudiantes que apuntan ustedes a culminar una carrera en un futuro cercano y que por ende tienden ustedes a ir mejorando en el aspecto profesional día a día. No cayendo, bueno, pues en el término que hoy en día es muy publicado, es una terminología de repente llevada en todos los sectores, que es lo que se trata de evitar, como es la corrupción. Este término corrupción, bueno, pues abarca, ¿no? Todo un concepto neto de lo que es el mal uso por parte de un funcionario que pertenece a una autoridad, tiene un jefe y que le confían oportunidades, que le confían conexiones, pero él las utiliza para beneficio personal. Hoy en día tenemos nosotros, bueno, pues organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y por finalizar el Poder Judicial, que son entes e instrumentos que sirven de mucho para ir, como se dice, eliminando poco a poco esta corrupción que si está en todos los niveles realmente trae grandes pérdidas económicas para el país. Sin embargo, todo esto tiene que ver, jóvenes, mucho qué está haciendo el Estado. El Estado, por cierto, ha organizado un Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, pero camina a paso lento, porque, como se dice, si encuentro yo a una persona que está practicando estos actos corruptivos, detrás de él hay muchas otras más. Significa en todo caso que es una red, es un organismo bastante grande, en el cual el Estado pues tiene que buscar la forma de cómo ir poco a poco eliminando desde las raíces hacia arriba. Y al parecer la forma como el Estado ha empezado ha hecho lo contrario, ¿no? Ha empezado desde arriba y quiere llegar a las raíces. Esa es la política quizás de lo que está empleando el Estado peruano actual con este gobierno, es lo que prácticamente están realizando. Quizás para muchos ello sea desde la óptica algo bastante, vamos a llamarle equívoco, y quizás para otros que se encuentran en el gobierno es realmente lo correcto. Actos de corrupción, han habido, jóvenes, muchos. Quizás el más sonado ha sido justamente en el gobierno del señor Fujimori en el año 92. Perú
tenía una gran línea aérea. Esto es como un ejemplo que quisiera yo citarle, ¿no? Para que ustedes realmente se den cuenta de lo grande que era esta red. Tenía una línea de bandera llamada Aeroperú. Esta Aeroperú tenía, bueno, pues sucursales en muchos países del mundo. Significaba que el Estado peruano subvencionaba todos los gastos, pero ¿cuál era el problema? Era una empresa peruana que usualmente se decía que se declaraba en punto rojo, es decir, puras pérdidas, debido a que los administradores, que eran netamente peruanos, eran malos administradores. Significó ello que el Estado hiciese, bueno, pues una búsqueda constante de dónde estaba el problema y se notó que había, bueno, pues actos de corrupción en el cual no permitían que esta empresa poco a poco se vaya engrandeciendo más, producto de la labor que hacía. No todos los países tienen una línea de bandera y Perú, para aquellos años, le hablo más o menos del año 90, sí lo poseía. En ese sentido, el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, de un momento a otro, cuando llegó a posesionarse del poder, manifestó que él lo iba a vender. Se presentaron muchos postores canadienses, mexicanos, ¿sí? Con la finalidad de querer venderlo. Y uno de ellos fue el ganador. Algo extrañada a la población peruana de aquel momento, significó que la empresa, que costaba 290 millones de dólares, en la cual se sumaba todo su activo y todo su pasivo, significó esa cantidad de 290 millones de dólares. Ese era el precio completo de la empresa. Y qué extraño, se tuvo que vender solamente en 95 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿y dónde fue a parar la diferencia? ¿Acaso el Estado peruano lo recepcionó? Ninguna de las autoridades ni los bancos de aquel momento pudo recepcionar la cantidad que ellos realmente habían adquirido. Sin embargo, fue un dinero que se fue, como se dice, al vacío. Perdimos la línea aérea nacional, dejamos la parte turística, como se dice, al diván, a ver lo que las otras empresas podían hacer, y en fin. Solamente ahí, jóvenes, se hizo notorio que la corrupción no solamente estaba dentro de la empresa, sino también estaba a nivel de las autoridades que en aquel momento gobernaban el Perú. Eso es, por citarles un ejemplo. Empresas que, por ejemplo, estuvieron involucradas en actos de corrupción, bueno, pues tenemos un sinnúmero, ¿no? De aquel momento en el cual el señor Fujimori las vendió, como fue en Aferperú, en Natruperú. La única que no se ha podido vender hasta la actualidad es Petroperú, y después todas las empresas mineras también fueron, como se dice, regaladas. En términos coloquiales, si lo utilizo así, regalada, puesto que realmente los vendieron, como se dice, a precios muy ínfimos, que realmente hoy en día, si personas especializadas, peritos llamados, son los que buscan y van a encontrar la verdadera realidad, esas empresas fueron, como se dice, rematadas. Ahí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Desde dónde vienen los actos de corrupción. Y si eso lo trasladamos al año 2022 en el cual nos encontramos, nosotros vamos a también entender de que hay, bueno, pues actos de corrupción que ya no solamente son a nivel empresarial, sino también a nivel familiar, como es el caso de lo que se está notando en la actualidad, ¿no? Que el presidente pertenece a una red criminal en la cual están inmiscuidos algunos ministros, sus propios sobrinos, en fin. Mientras nuestro actual gobernante nos dice que él se va a ir y se encuentra en este momento con las manos limpias. Bueno, obviamente, a él no se le puede embarrar. Él quizás vaya a disfrutar después que termine su gobierno. En ese sentido, se trae abajo, jóvenes, el avance que el Perú quisiera desarrollar, que el Perú quisiera alcanzar. Con la corrupción, créanme que el Perú crece 3 pasos y retrocede 2. Es algo que realmente, éticamente, muchos profesionales que se encuentran dentro del gobierno
no lo cumplen a cabalidad. Y eso significa que por parte de las autoridades no se eligen profesionales que realmente tengan una labor cabal. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que sacan a un ministro, ponen al otro, el otro no tenía estudios, el otro simplemente ingresó porque realmente el presidente era su familiar, era de repente algún allegado al partido político. Entonces acá ya vemos notando otras situaciones que realmente poco a poco van desmejorando la imagen presidencial. Como acto de conclusión, podemos decir de que existe un organismo a través del Estado en la cual va buscando, ¿no? Va indagando, que es el Ministerio Público. Va indagando, va buscando pruebas, va uniendo. El detalle es que es muy lento el proceso, habiendo tantos trabajadores, es muy lento y quizás las respuestas la vayan a tener, bueno, pues cuando esté por culminar el gobierno. Según Constitución Política del Perú, no se puede investigar al presidente durante su periodo gubernamental. Sin embargo, al cabo de que él termine, bueno, pues pueden haber muchas interrogantes, ¿no? Como que se quedó en el Perú, se fue del Perú, o en qué situaciones pueda quedar la imagen del presidente. Y veamos si el brazo de lo que es el Poder Judicial pueda alcanzar, pueda tomarlo y evitar que él, bueno, pues fugue del país con cierto capital que netamente le pertenece al Estado peruano. De estos casos ya hemos conocido, ¿no? El más conocido y el más sonado ha sido el del señor Alejandro Toledo Manríquez, presidente peruano, que nadie sabía y todos conocíamos que era un profesional, un economista que había estudiado, bueno, aquí en el Perú, su primaria, secundaria, y que por una beca se fue al extranjero y allá, bueno, se hizo profesionalmente gracias a su esfuerzo, pero ya en ese camino él había estado tramitando su pasaporte y su nacionalidad estadounidense. Cuando él ha venido acá, él ya tenía doble nacionalidad. Y hoy en día, una vez culminado su periodo, la justicia peruana no lo puede alcanzar. Es difícil. ¿Por qué? Porque las leyes estadounidenses a él lo protegen. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el Estado peruano a través del Poder Judicial? Una serie de maniobras en las cuales, bueno, pues se vea descubierto al final, ya imagínate, de unos 25 años que han pasado, ¿no? ¿Cuál fue el acto delictivo en el cual cayó este presidente? Eso es, jóvenes, un acápite, algo y unas remembranzas de lo que realmente tiene que ver la parte de la ética y también el aspecto de la corrupción de lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Me despido, espero haber aportado algo en el conocimiento de ustedes y quizás atento a alguna consulta que ustedes puedan tener. Buenas tardes. Muchas gracias, director, por habernos dado su exposición ya muy concisa, muy concreta, ya bajo su experiencia nos ha explicado un poco qué es la ética profesional, algunos casos de la corrupción que también más adelante en la exposición vamos a ir desarrollando paso por paso. Le pido por favor que nos acompañe un poquito más para que al final nos dé una opinión final de lo que sería nuestro trabajo, ¿ya? Pero ahora voy a darle pase a la compañera Lucero para que nos dé un poco más de conocimiento acerca de lo que es la ética. ¿Ya? Compañero Lucero. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, bueno, aquí vemos la vocación, ¿no? Aquí en la vocación básicamente se basa en nuestros sueños, en nuestros anhelos, ¿no? Así como también en las disposiciones que hace al sujeto, ¿no? Especialmente apto para determinación actividad profesional. También la escogencia de la profesión debe ser completamente libre. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí la finalidad de la profesión. Básicamente es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo está siempre orientada a un mejor rendimiento, ¿no? Dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad,
como por ejemplo acá podemos ver la herencia, la seguridad y sobre todo la responsabilidad. La siguiente. ¿Me escucha? La siguiente. Ya, el propio beneficio. Es la satisfacción personal, el agrado, el poder utilizar la profesión en beneficio de los otros, ¿no? Además del sacrificio que se dé por sí también todas las profesiones. Como por ejemplo un médico, ¿no? Que se levanta a media madrugada para así que al final de cuentas el profesional viva una de las satisfacciones más hondas del deber cumplido, ¿no? Su trabajo, entre otros. La siguiente diapositiva. Profesional. El profesional debe ofrecer una preparación, ¿no? No lo muevo así. Yeah. Especial. Bueno, aquí la capacidad de profesional. El profesional debe ofrecer una preparación especial en triple sentido, como moral y física, ¿no? La siguiente. Muy bien, gracias compañera. Aquí entra a tallar nuestra compañera Keila Cabanilla, por favor. La siguiente diapositiva. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad intelectual, que nos dice que consiste en el bagaje de conocimiento que dentro de su profesión lo hacen apto para desarrollar los trabajos especializados, ¿no? Siguiente. Bien, ahora tenemos la capacidad moral, que viene a ser que es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, ¿no? También abarca la honestidad en el trato, en los negocios, en el sentido de responsabilidad, en el cumplimiento de lo pactado, en su actitud para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. Siguiente. Bien, acá tenemos lo que es la capacidad física, ¿no? Que también se refiere principalmente a la salud y a las cualidades corpóreas que siempre es necesario cultivar, ¿no? Como buenos instrumentos de la actividad humana. Ahí tenemos como ejemplo, por ejemplo, saltar la cuerda, el boxeo, hacer ejercicios también. Siguiente. También vamos a hablar sobre la ética profesional. A ver. Sí, en esta parte de la ética profesional vamos a ver un pequeño video acerca en qué consiste lo que es la ética profesional. Un video cortísimo a disfrute del público presente. La ética cívica y profesional que nosotros enseñamos es una disciplina académica con raíces filosóficas muy claras a las que ni queremos ni podemos renunciar, pero que además aborda el lenguaje y asume las perspectivas de cada una de las profesiones a las que se aplica. El enfoque que nosotros le damos es un enfoque de construcción social. Nos interesa que el profesional entienda que las decisiones que toma en su ámbito de trabajo afectan al resto de la sociedad, tienen repercusiones sobre el modo en el que construimos nuestras relaciones sociales y tiene repercusiones también sobre el modelo de sociedad hacia el que nos vamos encaminando con esas decisiones cotidianas y habituales que vamos tomando en nuestros ámbitos laborales. Un ejemplo para ilustrar esto, cuando vamos a comprar un ordenador,
preguntamos cuáles son las características de la máquina y esperamos que la información que recibamos nos ayude a tomar libremente una decisión que tiene que ver con las necesidades que planteamos. No nos interesa comprar probablemente ni la máquina más cara, ni la más potente, ni una que haga no sé qué cosas que nunca vamos a utilizar. Por eso nos interesa tener una información fiable, ¿no? Y que respete nuestra capacidad de decisión. La ética profesional se ocupa de dilucidar estas cuestiones, de enseñar el comportamiento del profesional, pero también el comportamiento de quien disfruta de esos servicios. En la Universidad de Deusto llevamos 25 años enseñando ética cívica y profesional. Entendemos que esta asignatura lo que aporta es que nuestros alumnos, además de ser profesionales competentes en sus respectivos ámbitos de conocimiento, sean perfectamente conscientes también de en qué tipo de personas se convierten realizando determinados comportamientos profesionales, pero también y sobre todo a qué tipo de sociedad nos abocan, y que lo hagan no solo teniendo en cuenta cuestiones morales o de valores, sino siendo capaces de argumentar por qué es preferible ese comportamiento, teniendo en cuenta todas esas razones que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la autonomía, incluso con la capacidad de poner su conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Sabiendo además que este entrenamiento en la argumentación, en la deliberación racional, nunca sustituye al momento real de la decisión en el que uno siempre actúa de manera libre. Vivimos en una sociedad, en unos tiempos de transición y de incertidumbres muy claros, que tiene unas capacidades tecnológicas desbordantes que están teniendo repercusiones sobre el clima, sobre el trabajo, sobre las relaciones sociales. Tenemos que tomar decisiones sobre todas esas cuestiones, sobre qué criterios o utilizando qué tipo de criterios vamos a tomar esas decisiones. Parece que los criterios técnicos se nos quedan cortos, parece que tenemos que diseñar también cómo van a ser las sociedades del futuro y parece al menos que nos gustaría que fuesen plurales, inclusivas, habitables, con oportunidades para todos los individuos, en fin, por lo menos en su diseño, ¿no? La ética cívica y profesional ayuda, es una contribución muy importante a la hora de tomar ese tipo de decisiones, de plantear ese tipo de diseños en el futuro, pero también a la hora de tratar de resolver algunos de los problemas más acuciantes que tenemos en nuestro presente. Muy bien, ahí tuvimos un poco acerca de lo que es la ética profesional. Espero que les haya gustado este video. Ahora, continuando con la exposición, ya va a terminar de exponer su parte nuestra compañera Keila. Sí. Bien, continuando con los conceptos generales de la ética, tenemos aquí, por ejemplo, un conjunto de normas éticas y morales que rigen el actuar profesional del individuo en favor del servicio a su cliente. También nos dice que es un valor que se define como lo deseable y además digno de ser deseado, ¿no? Porque tiene un efecto positivo para el desarrollo del hombre. Y también nos dice que los valores son pues las finalidades que el hombre se propone alcanzar con su acción por ser deseables o beneficiosos. También tenemos lo que son los factores que influyen en el individuo al tomar decisiones éticas o antiéticas. Lo primero que tenemos son valores individuales, que nos dice que son las actitudes, experiencias y conocimientos del individuo y de la cultura en la cual se encuentra, ¿no? Que le va a ayudar a determinar qué es lo correcto o incorrecto de una acción. Como segundo tenemos el comportamiento y valores de otros, que eso quiere decir que son las influencias buenas o malas de personas importantes en la vida de aquel individuo, ¿no? Tales como los padres, amigos, compañeros, maestros, supervisores, líderes políticos y religiosos, en la cual dirigirán su comportamiento al tomar una decisión. 3, tenemos como el Código Oficial de Ética, que este código dirige el comportamiento ético del empleado, ¿no? Mientras que sin él podría tomar decisiones antiéticas. Listo, gracias compañera Keila. Muy bien, aquí en adelante voy a continuar yo con la exposición. Muy bien, vamos a ver cuáles son algunos de los problemas éticos que existen dentro de nuestra sociedad.
En primer lugar, tenemos lo que es el abuso de poder, ¿no? Cuando uno utiliza un puesto o un cargo alto para pisotear a otro con el fin de poder favorecer a otros, ¿no? Tal vez de su círculo social. En número 2 tenemos el conflicto de intereses, el cual consiste en emitir normas en su hábito de trabajo, ya que, en fin, el fin más claro es que lo beneficie a uno propio. Además, como lo es el participar en el proceso del reclutamiento cuando uno de los candidatos es miembro de su propia familia. En tercer lugar, tenemos el nepotismo, el cual es reclutar muchos miembros de una misma familia, ¿no? En una empresa o institución. Siguiente, tenemos lo que es el soborno, ¿no? En el soborno nos dice aceptar algunas dádivas, obsequios o regalías a cambio de dar un trato especial, ¿no? O favorecer a un empleado a cambio de una retribución económica, claro está. Muy bien, tenemos también lo que es la lealtad excesiva, el cual es mentir para encubrir o ocultar la conducta inapropiada que haya cometido, digamos, algún supervisor o hacer todo lo que éste nos pida, ¿no? Ya sea tanto ilegal, aún en contra de nuestros principios morales. En tercer lugar, tenemos la falta de dedicación y compromiso, ¿no? El cual consiste en el perder el tiempo, ¿no? Hacerse de la vista larga y no dar el máximo de nuestra capacidad, ya sea en nuestro trabajo o en alguna otra empresa. También tenemos lo que es el abuso de confianza, tomar materiales de la institución para su uso personal o hacerse un uso indebido de los recursos disponibles en la misma. También tenemos el encubrimiento, el cual es callar para no denunciar, digamos, a un traidor, ya sea por temor a que éste nos pueda extorsionar o hacernos algún tipo de cosa indebida. Y también tenemos lo que es el egoísmo, ¿no? Buscar el bienestar propio y no tener un poco de empatía con tus compañeros de trabajo. Muy bien. Vamos a entrar al tema ahora de la lucha contra la corrupción. ¿Okay? Vamos a entrar al tema de la lucha contra la corrupción. Vamos a dar unas breves definiciones. Voy a dar una breve definición y de ahí le voy a dar paso a mi compañero Caleb. Muy bien. Bien, entonces, mi parte culmina con lo que sería la definición de la corrupción. A ver, vamos a dar una pequeña leída y después le doy paso a mi compañero Caleb. A ver, el sustantivo de corrupción proviene del latín corruptio. Este significaba para los clásicos romanos algún tipo de alteración, ¿ya? Esa alteración es interpretada como algo negativo. La corrupción, en una definición más clara, es el abuso de poder público para obtener un beneficio particular. Claro está, es la definición más concreta y exacta que le podemos dar a lo que es la corrupción. También podemos decir que la corrupción es un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares tales como están ya normados del sistema, con el fin de favorecer, claro, sus intereses particulares a cambio de una recompensa. En estos casos, lo más conocido es una recompensa económica. Muy bien. Aquí le voy a dar paso a mi compañero Caleb para que continúe con la exposición. Mi compañero Caleb. Muy bien, voy a poner las características. Como ejemplo, el abuso de poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. Carencia o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones, debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública, reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sobre todo en la administración pública, como varios de ustedes han visto en su día a diario, en la través de las noticias, de muchos que se cuentan en instituciones, ya sea el Poder Judicial, Legislativo o el mismo Poder Ejecutivos, de muchos funcionarios
Un ejemplo bien claro es como el caso que hay prueba, pero aún no hay sentencia de Bruno Pacheco. Ya. Como vemos, la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencias y la obtención de preventas personales. Siguiente, PPT. Ya, causas. ¿Cuáles son las causas? Muy bien, comencemos. La ausencia de valores en la sociedad. Lo que explica la interesada poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. La distribución política del poder en la administración pública, de forma intolerante, intolerablemente concentrada, discrecional y sin ejercicio transparente del mismo. La coyuntura de una sociedad subdesarrollada que encara un periodo de crecimiento y de modernización. Esta es la coyuntura que atraviesa actualmente el Perú, por lo que debe mantenerse mucha atención y no relajar los sistemas de control sobre el gasto público. La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que la ley no cuenta para ellos. Fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella. La brecha existente entre la impunidad real y la responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Un ejemplo sería un deficiente sistema de control público que permite que las medicinas destinadas a un hospital se vendan fuera de este. Yo tengo un ejemplo claro personal ya vivido ya en este tema. Como ejemplo, como mi madre siempre es un poco delicada de salud, ¿hay alguna vez que cuando el medicamento le pide receta, el ejemplo de no decir nombre ni detallar de quién, en qué hospital fue, hubo eso que siempre la persona encargada de entregar la medicina, una vez dijo que no hay en ese hospital, incluso mi madre tuvo que irse a la misma gerencia de, bueno, que administra eso, para poder ya obtener sí, su medicamento que estaba ocultando dicho personal que se acaba de ingresar, de entregar ese medicamento. Siguiente compañero. Las consecuencias de estos. Se deslegitima el sistema político. La corrupción de jueces y de legisladores hizo que los peruanos aprobaran masivamente la distribución de Congreso. Mala asignación de fondos escasos. Se distorsionan los incentivos económicos. Los mejores negocios no dependen de la competitividad de las empresas, sino de su capacidad de influir en los responsables de tomar las decisiones sobre las contrataciones. Eso afecta la eficacia de la economía de mercado. Se estudia el profesionalismo. En un sistema de corrupción generalizada, el interés por los sobornos reemplaza los criterios profesionales. Siguiente PPT. Tipos de corrupción. Hemos visto a diario, estoy seguro que varios de nosotros vimos tipos de corrupción, ya sea en noticias, en videos, como pruebas, incluso testigos mismos, como por ejemplo los sobornos, ya sea de conductores a policías para no provocar una infracción, ya sea de tránsito, o incluso sobornos descarados, como en el caso de los videos que todos sabemos, en la época de Fujimori. Ya, desvíos de recursos, es una casa del 2, 3, abusos de funciones, 4, la colusión, 5, la conspiración para cometer actos de corrupción, ejemplo, ya mencioné anterior de los videos que querían una gran fortuna de dólares, no tengo el número exacto, pero sí que fueron bastante, tráfico de influencia, 7, enriquecimiento oculto, 8, obstrucción de la justicia, 9, uso ilegal de información falsa o confidencial, 10, nepotismo. Siguiente. Ya, corrupción en el Perú. Más el 46% de los peruanos señalan a la corrupción como uno de los principales problemas del país. Y el 82% considera que el crimen organizado ha penetrado la política. Según un estudio de la Asociación Civil Proética, difundido hoy con motivos del Día Internacional contra la Corrupción.
Tanto en Lima como en el interior del país, la población señala la delincuencia del 62%, la corrupción como sobre el 46%, y el consumo de drogas el 30% como los mayores problemas del país. El 61% de los encuestados señala de manera específica la corrupción de funcionarios y autoridades, por un amplio margen, como el más serio problema percibido en el Estado peruano. La corrupción ha incrementado en los últimos años, como muchos han visto. El 4% de nuestro PBI es el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 es el tema procesados por corrupción en el país. Lima y Ancash son las regiones con más funcionarios investigados. Es un detalle sacado en 2016. 200. El Congreso de la República ha investigado más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. 1. Está fregado, ha desplazado a la delincuencia. Como el principal problema que afecta al país. 7 de cada 10 peruanos tolerantes a la corrupción, como lo pueden ver en la imagen, y una encuesta realizada. Listo, compañero, gracias por su parte expuesta. Ahora, muy bien, vamos a culminar nuestra exposición con esta pequeña pregunta, ¿no? ¿Cómo luchar contra la corrupción? Entendemos que hay varias formas en las cuales uno podría enfrentar la corrupción. Una de las estrategias importantes o fundamentales sería el lograr, ya que el Estado garantice la transparencia en lo que corresponde a las decisiones y acciones que se generan a partir de este. Tenemos también algunas ideas las cuales servirían para disminuir un poco la corrupción. Por ejemplo, tenemos lo que son los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas, la adjudicación de obras y la adquisición de bienes y servicios, sistemas para la contratación de funcionarios, quiere decir no contratar a cualquier funcionario, sino ya tener una idea de a quién estamos contratando. Sistema para la declaración de los ingresos de funcionarios públicos. Y finalmente, tener medidas para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a combatir la corrupción, leyes que eliminen los beneficios tributarios, entre otros. Muy bien, aquí tenemos un pequeño cuadro, el cual nos explicaría, a manera de resumen, qué es la corrupción. A manera de resumen, vamos a darle una pequeña leída, la cual nos dice: ¿qué es la corrupción en sí? Es el mal uso del poder o cargo público para obtener un beneficio personal o una ventaja ilegal. ¿Ya? También nos dice que es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un país, debido a que impide que los recursos lleguen a las personas que lo necesitan en verdad. También tenemos todos los tipos de gobiernos, todos son susceptibles a la corrupción. Quiere decir que todos están tentados en algún momento a cometer uno de estos actos. También ocasiona una serie de problemas al Estado y a los ciudadanos, como obras de mala calidad, falta de servicios básicos, falta de seguridad e injusticias. ¿Ya? La corrupción acarrea todos estos problemas principales que tenemos que enfrentar los ciudadanos el día a día. También, las formas más comunes son los sobornos, ¿no? El tráfico de influencias, las extorsiones, la malversación de fondos, la impunidad y el despotismo. Finalmente, terminamos con que la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la prostitución ilegal. No son algunos actos que se deslindan en sí de lo que es la corrupción. Muy bien, para culminar vamos a ver un último video, un video corto acerca de cómo afecta la corrupción al desarrollo de nuestro país. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar
Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierte una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben, con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para ser destinados a obras sociales. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Muy bien, entonces con el video antes visto, damos por concluida nuestra exposición. Antes, pedirle una opinión final a nuestro invitado acerca de nuestra exposición, de lo que ha podido ver. A ver, por favor, director. Gracias por el pase, Diego. Jóvenes, excelente tema el cual nos ha reunido el día de hoy con la intención de ir conociendo términos que realmente en nuestra realidad muchas veces están flotando y que en muchos de los casos no se puntualizan debido, ¿no?, a la falta de conocimiento. Qué bueno que ustedes estén, bueno, según su carrera, definiendo, ¿no?, desde el término primordial de lo que es ética, que prácticamente es un servicio al cliente, que la palabra corrupción es el abuso del poder público en beneficio personal, y que realmente entre nosotros tenemos que saber encontrar cuáles son o cuál es la finalidad, pues la vocación de la cual las carreras que ustedes han elegido. Tiene que ver mucho con el bien común, tiene que ver mucho también con la capacitación, la satisfacción y principalmente, ¿no?, con la moralidad. Todo este tema que ustedes han tratado el día de hoy, hemos visto y hemos concluido, ¿no?, con momentos en la cual la tentación es tan grande que muchas veces a las personas las hacen pecar
y se practica, bueno, pues lo que es el nepotismo, el compadrazgo, el favor, cambio de dinero, lo que es el patrocinio, el soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, lavado de activos, etcétera, y que conllevan a consecuencias mucho más grandes, como por ejemplo, ¿no?, lo que es el tráfico de estupefacientes, la prostitución, y que ello poco a poco daña bastante realmente el avance del país. Hace un momento pude escuchar a uno de los expositores que si solamente este tema de la corrupción es el 4% del PBI, imagínense ustedes, jóvenes, el Ministerio de Educación pide el 6% del PBI y el 4%, imagínense ustedes en qué se derrocha, en qué se va. Entonces esa es una situación bastante alarmante que tiene que ver mucho con la causa, y la causa principal aquí es la falta de valores. ¿Y eso desde dónde parte? Parte netamente desde las escuelas. En nuestro caso, en el Colegio Pestalozzi, eso lo llevamos desde el nivel primario. Lo reforzamos bastante porque hay un curso especial en lo que es educación cívica y tratamos de luchar desde allí para formar, bueno, pues jóvenes estudiantes en un futuro cercano, ¿no?, con valores, que no caigan en estos actos de corrupción. Finalizo con la idea que ustedes han colocado también en su video, que es todo acto de corrupción debe de ser denunciado. En ese sentido, me pongo en las mismas filas de ustedes jóvenes, esperando que esta apreciación mía haya sido de gran uso para ustedes. Me despido. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Muy bien, le agradecemos, director, por su participación en nuestra exposición. Y finalmente, para terminar, nuestro compañero Caleb va a enviar aquí por el chat un enlace para que por favor registren su asistencia, y además también ese enlace incluye una encuesta para que nos den su opinión de qué les ha parecido nuestra exposición. El compañero Caleb ahora mismo ha enviado por el chat del Zoom esta encuesta, que por favor les pidamos que la llenen si no es mucha molestia a todos. Por favor, bien, entonces, estimados oyentes, ¿podrían responderlo con su amabilidad, por favor? sí, gracias, compañero. Muy bien, entonces, igualmente este enlace lo estaremos pasando a los diferentes grupos que tenemos con nosotros, para los que han participado. Muy bien, les agradecemos de antemano a todos los participantes. Muchas gracias por haber asistido a nuestra exposición. Ya esperemos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muy bien, eso sería todo. Ya les agradezco nuevamente por su participación y ya nos vemos en una próxima ocasión. Bien, hasta luego con todos. Buenas tardes.